La suma de todas estas fuerzas es la cortante basal. ¿Cómo se reparten estas fuerzas sísmicas? Y eso también les voy a enseñar con estas fórmulas. Se reparte la fuerza sísmica multiplicando un coeficiente alfa por la cortante basal total. Este coeficiente alfa es un coeficiente de repartición, un coeficiente de porcentaje de repartición, que ¿cómo se calcula? Se calcula en función de la carga de cada nivel por la altura de cada nivel, elevado a una K, sobre la sumatoria de todo esto, de todos los niveles. Ya les voy a enseñar en un cuadro bonito, les voy a explicar cuando hagamos el ejemplo práctico. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, eso está en la norma. Primero voy a determinar lo que es la cortante basal total. ¿Ya? Y la cortante basal total te dice, acá todavía te dice, mira, esas fórmulas que ustedes ven te dicen, ¿cómo distribuimos las fuerzas en altura? La fuerza sísmica es un coeficiente de repartición por la cortante basal total. Primero tienes que calcular la cortante basal total. Calculas un coeficiente de repartición que se calcula en función del peso de cada nivel por la altura de cada nivel, elevado a un caso de la sumatoria de lo que les acabo de decir, de todos los pesos. Estas fórmulas están en la clase. Lo vamos a hacer tal cual, estas fórmulas lo vamos a aplicar. ¿Ya? ¿Qué más dice? A ver. Y empezamos. Fuerza sísmica horizontal en un análisis estático es el subcentre de recorrido. ¿Pero qué significa el Z, el U, el C, el S, el R y el P? Y empezamos. De ahí ya retrocedemos a estas ecuaciones. Z, ¿qué es Z? Zona. Así dice la norma, factor de zona, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué significa? Ya, zona nomás dice, ¿y qué más? ¿Han sido más? No, hay un concepto, hay una teoría, te dice que es el Z. Ustedes ya han estudiado estos temas también en otros cursos. ¿Qué es el Z? El Z es una probabilidad de ocurrencia que en un periodo de ¿cuántos años? ¿Cuántos años dice? De 50 años, el sismo puede exceder el 10% de su probabilidad. Ese es el Z. Tal cual te dice así la teoría. Y no es necesario que lo copien, acá está. La cuestión es que lo lean la norma. Ahí está. Z, norma, ¿qué artículo es? De la norma es lo primero de la norma, de las primeras hojas. Entonces, te dice Z. Claro, Z es la zona, factor de zona. Son cuatro zonas, ¿verdad? Ya, esa teoría, tal cual, está aquí en diapositiva. Y claro que con colorcitos, todo, ¿no? Y te dice, la norma es 0.30, como ya indicamos, divide al territorio nacional en 4 zonas sísmicas. ¿Qué significa Z? Viene a ser que la aceleración máxima del terreno puede ser excedida en un 10% en unos 50 años, lo que les decía. O sea, quiere decir que de aquí a 50 años hay una cierta probabilidad de ocurrencia que el sismo pueda ser excedida en función de las aceleraciones, estas aceleraciones, en un 10%. Si ahorita la aceleración es de 3 centímetros cuadrados, en 10 años, sácale un 10% adicional. ¿Está claro? Es una probabilidad. Y esas probabilidades están en función de factores. Si yo, por ejemplo, quiero determinar el factor Z, el de zona, acá están de frente a los valores para diferentes regiones del Perú. ¿Cajamarca en qué zona está? 3. Zona 3. ¿Todos los distritos? No. ¿Cuál no está en la zona 3? Yo hablo solo de Cajamarca y sus distritos. Te mando chocolate. ¿Cuál no está en zona 3? Aquí se me más. Namora, mentira. Estoy hablando de Cajamarca y sus distritos, no son provincias. No estoy hablando de las regiones. ¿Qué distrito no está en la zona 3 de Cajamarca? Huambocanchi, centros poblados. Estoy hablando de porque los de Cajabamba es provincia. Cajabamba es provincia. Estoy hablando de los distritos de Cajamarca. ¿Cuál? Son centros poblados, es que son distritos. Si hablo todo Cajamarca, todos los centros poblados están en zona 3. Todos. El único distrito que no está en una zona 3 es la Encañada. Es la única que dice la norma que está en una zona 2. Lean la norma, lean, estudien, actualícense, culturícense. Sería pecado llevar un curso, yo les voy a hacer eso. ¿Zona 2 está la Encañada? La Encañada está en la zona 2. ¿Por qué? Si yo les digo, por ejemplo, hay que desarrollar el análisis sísmico en la ciudad de Cajamarca, yo necesito el parámetro del factor de zona que es el Z. ¿Cuánto sería el Z? De frente.
Entonces vamos sacando los parámetros. SOT Z. Factor de. Estamos, por ejemplo, para Cajamarca, pongamos, haciendo el análisis sísmico. ¿Cuánto es? 0.35. Y ya calculé el Z. Ya tengo el Z. Eso es todo referente al Z. ¿Ya? Vamos con el punto U. Ya está el Z. ¿Qué es el U? ¿Qué es el U? Factor de uso. ¿Cómo así? Las edificaciones o las estructuras se clasifican en 4 categorías, 4 usos. Categoría A, B, C y D. La categoría A son estructuras esenciales. La B son estructuras importantes. La C, estructuras comunes. Y la D, estructuras menores. Y acá está. Bien. El U, ¿qué artículo de la norma SO30? A ver, paramos la normita. Buscamos el U. Y acá está. Artículo 15. Categorías de las edificaciones, factor de uso. U, factor de uso. En la norma, artículo 15. Y eso lo he copiado en mi PPT. Como les digo, más bonito, ahí está, se ve más claro. Y ahí te da las 4 categorías. ¿Qué te dice? Yo les pedí en la clase pasada, perdón, darme 2 categorías, la categoría y B, les dije que sí. O no, así les dije, ¿no? Y ahora van a saber qué significan. ¿Ya? En este caso, tenemos clasificación, 4 categorías, la categoría A, B, C, D. La categoría A son estructuras esenciales como establecimientos de salud públicos y privados o edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse después de por un sismo. O sea, hay un sismo severo, una magnitud muy elevada, una intensidad elevada y no debería fallar, no debería interrumpirse, o sea, interrumpirse es fallar completamente. ¿Cómo? Establecimientos de salud, puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos, cuarteles de Fuerzas Armadas y policía. Si tú estás diseñando cualquiera de estos, son edificaciones esenciales. ¿Cuánto es su valor? De frente. 1.5. No tienes que hacer nada más de lo que estás haciendo. Por ejemplo, el año pasado me trajo un plano de un centro policial. ¿Qué categoría era? Categoría A. ¿Cuánto era su factor de uso? 1.2. Mientras que, ¿qué dice al final? Todas aquellas edificaciones que pueden servir de refugio cuando un sismo, en vez de salir corriendo, tienes que meterte ahí. Para esas consideraciones de diseño se ha hecho la estructura. ¿Sí o no? Las chicas ayer hubiéramos resuelto ayer, no más inútil. Universidades, esta universidad es Se lo categoría tengo A. completo. ¿Ya? Ya, a ver, esto es. Mira, La categoría B son edificaciones importantes. Edificaciones donde se reúnen una gran cantidad de personas, tales como cines. Estás en el cine, ¿no? Acá es una categoría B, son estructuras importantes. Teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, penales, o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. Si estás haciendo este tipo de estructuras, ¿cuántos factores de uso? Y ese es el problema. Supongamos que estamos evaluando edificaciones comunes, categoría C, tales como tus casas, las viviendas, las oficinas, los hoteles, los restaurantes, depósitos e instalaciones industriales. ¿Cuánto es? 1. Son comunes. Y edificaciones temporales, construcciones provisionales para depósitos, casetas y similares. Estás haciendo una casetita, ¿quieres hacer un análisis sísmico? ¿Qué dice? No importa nada. Ah, Me volví a su clase y dice. Se ha dicho. ¿está aburrida tu clase? Se ha dicho. Se ha dicho. Yo lo he dicho yo.
Se va a su clase. Se va. A ver si me da. Ya está el loop. ¿Está bien? Sí, ya está el loop. ¿Sí? Listo. Ya lo calculé el loop. Ya no necesito nada. Sí. Vamos con el C, ¿no? El C hay que dejarlo para después, porque para el C necesito calcular el tipo de suelo. Vamos a pasar al S. Primero el S. ¿Ya? Porque con el S se calcula el C. ¿Está bien? Entonces vamos con el S. ¿Qué significa? Artículo. Ahí está, factor de suelo, ¿verdad? Vamos más arriba. ¿Qué artículo es? Por acá está S. Acá está el S. Acá está el S, factor de suelo. Pero el factor de suelo establece ese cuadro, ¿no? Ese cuadro de ahí, ahí está, artículo número 33, ¿no? 13. Artículo 13 de la norma 3. ¿Está claro? Ya. Y te dice el S, ¿cómo calcular el factor de suelo? El S se va a calcular de acuerdo a esta tabla, dependiendo del tipo de zona y el tipo de suelo. El tipo de zona, zona 3 en Cajamarca. Cualquiera de estos valores puede ser. ¿De qué va a depender? Del tipo de suelo. S0, S1, S2 y S3. ¿Qué significa S0, S1, S2, S3? En este caso, y acá está bien. Los perfiles del suelo. S0 significa roca dura. S1, ¿qué significa? Roca lo más, un suelo muy rígido. Acá es cuando las capacidades portantes son mayores o iguales a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Es muy alto, ¿no? A 5 kilogramos. Estudio de mecánica de suelos. Te da el geotecnista 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya sabes qué roca es. ¿Sí? ¿Qué es S2? Suelos intermedios. Cuando la capacidad portante varía, ¿entre cuánto? Varía entre 1. No, 180. A ver, suelo cohesivo entre 0.5 y 1. Ahí está. Entre 50 kilopascales o 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. La norma es dice que es un suelo intermedio. ¿Sí te dice la norma? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ya, pues, sí, es gran parte de las estructuras en Cajamarca. Mejor dicho, las condiciones del suelo en Cajamarca, no en su totalidad, pero en gran parte es un suelo intermedio. ¿Y por qué es un suelo intermedio? Porque por condiciones de escorrentía superficial, curso de hidrología y filtraciones. ¿Qué pasa? El agua de la parte superior del agua empieza a infiltrarse y por gravedad todito se acumula en las zonas bajas. ¿Sí o no? Y todo esto se vuelve una zona pantanosa. ¿Está claro? Se vuelve una zona pantanosa. Por eso decimos en Cajamarca agua no falta. No falta en tu casa, sí, en tu casa sí, pero en el suelo no. El caudal hay bastante. Un claro ejemplo, ¿no? En Cajamarca tenemos aproximadamente a ver, ¿quiénes abastecen agua en Cajamarca? Abastecen 3 captaciones generales, las más grandes. La captación del río Porcón, la captación del río Grande, que son los que abastecen a la planta de tratamiento El Milagro, con un total de 200 litros por segundo. Y es en épocas de estiaje, porque cuando hay más, son 100 litros por segundo más. La otra captación de río es el del Ronquillo, que abastece a la planta de tratamiento de Santa Polonia, con un total de 60 litros por segundo también en épocas de estiaje. Un aproximado de 260 sumando los 3 litros por segundo a todo Cajamarca. Pero en Cajamarca, para que no te falte el agua a las 24 horas del día, para un total de más de 300.000 habitantes, necesitas por lo menos 500 litros por segundo. O sea, hay un déficit, ¿verdad? No es así, hay un déficit. ¿Cuál es la solución? Buscar otra captación. Disminuir la Como mi asesor te va a llevar. ¿Ah? Horario. ¿Poner horarios? Eso no es una solución, es solamente que lo pasa igual. Buscar otro tipo de captación de agua. Buscar otro tipo de captación es inevitable, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y de dónde captas el agua? Podemos, Uno es mediante los pozos tubulares.
pozos tubulares. Uno de los proyectos recientes en pozos tubulares es el Capañán. ¿No lo han visto? Que lo ha generado, bueno, se ha tramitado y se ha financiado por Newman Yanacocho, que está trabajando actualmente. De ahí sigue el S4, que ya son condiciones excepcionales, dependiendo de las velocidades del sismo. Pero creo que en la tabla solo ahí está S3, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí, hasta suelos blancos. Entonces, como en Cajamarca, asumimos de que es un suelo intermedio, estamos evaluando la capacidad portante, me sale entre 0.5 a 1. Entonces digo, muy bien ingeniero, estoy en una zona 3, suelo intermedio, ¿cuánto es el S? Se acabó. Y calculé X, ya no necesito más. ¿Está bien? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? S. Tipo de suelo 1.15, suelo intermedio, digo, S2 y un Z3. Para eso sale un punto y ya tengo el S. Una vez que tengo el S, vamos a calcular el R y al final dice, oye, ¿puedo calcular el S? Sí, puedo calcular el S. Vamos a calcular el C. ¿Ya? ¿Todos? Vamos entonces con el C. Miren, para determinar el C, hacemos lo siguiente. Ya, el tipo de el S ya lo calculé. Ahora sí, el C, ¿qué artículo es de la norma isotérmica? Está más arribita que más abajo. Acá está bien. Y bien les pasa el S, artículo 14 de la norma 030. Factor de amplificación sísmica. C es el factor de amplificación sísmica, también conocido como C. Y ahí te dice cómo calcular. Miren, ¿cómo calculas el C? El C te dice que es igual a qué. Control C, control V de mi presentación para poderlo ver mejor. Ahí está, ahí se ve más claro. ¿Ya? Entonces te dice lo siguiente. El C se calculará, es igual a 2.5 cuando un T sub P, que es un parámetro del periodo, es mayor al periodo fundamental. ¿Periodo? ¿Qué es periodo? Periodo es tiempo, ¿no? Tiempo de vibración. ¿Está claro? ¿Sí? O el C será igual a 2.5 por el T sub P del periodo fundamental cuando el T que tú has calculado es mayor a un T sub P y menor a un T sub L, que también es un parámetro que se calcula de esta manera. El T sub P y el T sub L sale de acá. ¿Está claro? O se calculará con el C igual a 2.5 del T sub P por el T sub L, que son esos valores entre el periodo fundamental elevado al cuadrado, cuando el periodo es mayor al T sub L. Entonces, primero calculemos qué necesitamos calcular: el T sub P y el T sub L. Y con esto hacemos las condiciones para ver qué fórmula aplicamos. ¿Está claro? Entonces, decimos lo siguiente. Ya, entonces el C. Factor de amplificación sísmica. Entonces, el factor de amplificación sísmica C, el factor de amplificación sísmica C, decimos lo siguiente. Ya. ¿Qué necesito calcular? El T sub P, el T sub L y el T. ¿Cómo se calcula el T sub P y el T sub L? Vas a la norma 030, ahí nomás después de esta tabla, y te dice, el T sub P y el T sub L se calcula dependiendo del tipo de... ¿En qué suelo estamos asumiendo? Suelo intermedio, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es el T sub P? ¿Cuánto es el T sub L? Y ahí está tu T sub P y tu T sub L. Así de simple. ¿Está claro? No necesita ser más. Entonces dicen, muy bien, vamos a reemplazar y decimos nuestro T sub P es 0.6 y el T sub L 2. Esto es para un S2. ¿Qué me falta calcular? ¿Ya? ¿Cómo calculamos el T?
Ya. Entonces, en la norma, acá está el cálculo del T, pero en la norma, artículo, 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 para que sepan hasta los artículos de la norma. Vamos a ver. Acá está, artículo 28.4, periodo fundamental de vibración. Ahí está cómo se calcula el T. ¿Ya? Artículo 28.4, periodo fundamental de vibración. El periodo fundamental de vibración se calcula y el T te dice cómo calcular. El T es igual al H sub N entre C sub T. Ahorita lo vemos, ¿ya? El T es igual al H sub N sobre C sub T. Donde H sub N es la altura de la edificación. Me acuerdo que la primera vez que enseñé estructuración y cargas, en el año 2014, puse altura con H. Sí. Y yo siempre me fotografía así pésimo, un poco más me desenvolví. Menos años, pero no por apurar, y una alumna, ¿cómo se le estaba haciendo la clase? Se viene y ya no me dice en la oreja así, grita, se para, no me dice. ¿Qué me dices eso? Mira, vas a poner la altura con H. Y agarra y ve, se va haciendo. Ese rojo. Y ya, lo que sea, algo cualquiera puede pensar. Y ella era de mi edad encima, pues. Era su segunda carrera, ¿no? Y eso te dice, anda acá está mi tamaño. Y él se para, y se acerca y estaba así escribiendo y lo ve, ¿qué hace mi amigo? Y se agarra y vuelve a hacer lo que se siente. Estoy en serio. Lo único que me había dicho, ingeniero, cuidado porque está escribiendo por la con H. Sí. Vamos a ver, ¿cuántos me ha dado 22 años? Eso usted que es súper eficiente, esos años mozos ahí. Ya me pusieron nervioso. H es la altura de la edificación. ¿Cuánto es la altura? Miren, supongamos que la altura de cada nivel es de 3 metros y aquí 3 metros. Supongamos. ¿Cuánto es la altura total? 6, 6 metros. Entonces H sería en centímetros de 6 metros, 600. A ver cómo lo sacamos. En metros, a ver, en metros hay que poner cómo está la consideración. A ver, ahorita lo veo. 6, a ver, 6 metros o 600. Ahorita lo identifico, ¿verdad? H es la altura de la edificación. ¿Y qué es C sub T? C sub T es un coeficiente que te dice lo siguiente. C sub T es igual a 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerable sean únicamente pórticos de concreto armado sin muros de corte, o pórticos dúctiles de acero en uniones resistentes a momentos sin arrastramientos. ¿Qué significa? Pórticos de concreto sin muros de corte. ¿Quiénes son los muros de corte? La ventana. Como una ventana, no es un muro de corte. ¿Ah? Los muros estructurales. Los muros de corte son los que tienen resistencia al corte. O sea, los muros de albañilería confinados. ¿Está claro? No solamente eso, no solo albañilería confinada, sino armados. ¿Está claro? Todos los muros que resisten, que soportan y transmiten carga. Cuidado, me vais a poner tabiquería. La tabiquería no tiene esa función, no es un muro no estructural. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, si tú tienes solo pórticos, pórtico, el C sub T es 35. Pero si ese muro, si tú tienes ya albañilerías, muros de concreto armado, ya no, ahí hay otro C sub T. ¿Y cuál te dice? Mira, C sub T igual a 45 para edificios cuyos elementos sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. Quiere decir que cuando no hay muros, pero tú tienes ascensores o escaleras que tienen placas de concreto armado. ¿Está claro? Solo en las escaleras. Sí, acá solamente te dice placas o muros en los ascensores y escaleras, no dice otro lado. También conocido como núcleos internos. Un núcleo interno, cuando analiza un núcleo interno, se refiere a las placas, los ascensores. ¿Ya? Es 45 y 60 para edificios de albañilería, y para todos los edificios de concreto armado duales, o sea que tengas muros de utilidad limitada, pórticos combinados con muros,
con muros de ductilidad limitada y C sub T es igual a 60. Supongamos que yo les he pedido solamente pórticos, ¿no? ¿No es así? Sí, por ¿Cuánto es su C sub T? 35. 30 y 35. Entonces, ese 35 lo voy a bloquear. Era la llamada que esperaba. 6 entre 35, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. Ya, 0.17 segundos es la vibración. La recomendación es que los periodos de vibración en una estructura no sean mayores a 0.5 segundos. Si son mayores a 0.5, mayor es la vibración, se prolonga más. Y la recomendación es que sean menores a 0.5. Son mayores a 0.5, mucho grado de vibración. ¿Está claro? ¿Sí? La recomendación es que sean menores a 0.5 segundos. ¿Qué salió 0.5 segundos? Está bien, ¿no? 6 centímetros. Listo, ya tengo el T. Y ahora sí, me falta el C. Y voy a lo que dice. ¿Qué te dice la norma? ¿Qué pasa? ¿Quién está sin sonreír? Cuando el periodo fundamental es mayor al T sub L, ¿pasa eso? ¿Es mayor al T sub L? ¿Cómo que si no? Mentira. Bueno, así como pensar. ¿Se acuerdan? Cuando el T es mayor al T sub P, ¿es mayor al T sub P? Tampoco. Cuando el T sub P es mayor al T, es mayor al 0.16, sí. Entonces el C ¿cuánto es? Como el T es menor al T sub P, entonces ya lo calculé, el C es igual a 2.2. Y de esta forma se calcula. ¿Está claro? ¿Sabes? Ya conmigo se aprendes. Pues si estudio más. Ya. Y ahora sí, vamos con el R. R. El R es un coeficiente de reducción sísmica. ¿Por qué coeficiente de reducción sísmica? Porque está dividiendo, ¿no es así? Está dividiendo, ¿no? ¿Y reduce o no reduce los parámetros? Por eso se denomina coeficiente de reducción sísmica. ¿Ya? Ese coeficiente de reducción sísmica se calculará en función de lo que mencioné aquí. Sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción sísmica. El R se calculará una foto contigo. Paso de generación en generación esa que me recuerdo. ¿Crees por qué? Lo ponen en un cuadro y. Ahí es mi carro. Una foto para el juego. ¿Sí tengo una foto con usted? No. Nos dijo que se iba a tomar. ¿Qué no pasa? se tomó. Ah, ya ves. Ese fue mi amigo del libro. Pero otro hacemos una culpabilidad. Pero otro seguido, con mi ternito, como sea. Bañado. Antes de salir acá, fui ingeniero. Usted dijo que les va a llevar, pero hasta el día a pintar casa. Ah, no. Ya, el coeficiente de reducción se calcula con esa ecuación que es igual a 1 R sub 0 por 1 R sub P por 1 R sub A. R sub 0 se calcula con esta tabla. En la norma
del año 2016 que les había mencionado que me enseñaba, el R era solamente esta tabla, pero cuando empiezan a modificar, y una de las consideraciones de estudio que tuve cuando empecé a estudiar la norma, justo un día antes no les dijo que modificaron la norma, lo publicaron en el diario, en el peruano. Entonces me di cuenta que ya incorporaban un RSP y un RSUA y eran más detallistas. ¿Qué es RSUP y qué es RSUA? Irregularidades en planta y irregularidades en elevación, por ejemplo. Antes esto era igual a esto. Modifican la norma, adicionan esto y esto. ¿Ya? Miren. Entonces, R sub 0. ¿Cómo se calcula el R sub 0? El R sub 0 se calcula con esta tabla número 7 de la norma 030. Ahí está. Y te dice lo siguiente. La tabla número 7 te dice, acá está el R. ¿En clásico acá no? Sí. Te dice, este es el R sub 0. El R sub 0 se calcula como pórticos especiales, 8. Bueno, descenso de estructuras materiales de 0. Concreto armado. Para pórticos, para sistemas duales, 7. Muros estructurales, 6. Muros de utilidad limitada, 4. Albañilería armada confinada, 3. Y para madera, 7. Pórticos están evaluando ustedes. ¿Cuánto es su R sub 0? 8. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No sabes qué es una utilidad limitada? Tarea, ya puedes estudiar todas las son muros de concreto armado también, pero de menor espesor. Un muro de concreto, una placa de concreto armado, es de 20 a 25 centímetros de espesor. ¿Sí? Mientras que los muros de utilidad limitada son de menores espesores a la placa de concreto armado, ¿sí? Y tienen una cierta distribución de cero que aporta mucho más la utilidad interna del elemento. ¿Sí? Es de menor espesor. ¿Qué más crees? De que lo convence, de que lo convence. ¿Qué dice? El R sub A y el R sub T, entonces se determinará en función de estas formas. El R sub A son irregularidades en altura. Está en la norma. Acá está la determinación. Ahí está, tabla número 8, irregularidades en altura. Y sub A era R sub A, ¿no? O I sub A. Hay que ponerlo de acuerdo a sus medidas. ¿Ya? I sub A, así lo vamos a poner de acuerdo a sus medidas. I sub A y este es I sub T. Así mejor, ¿ya? Irregularidad en altura y irregularidad en altura. Tú tienes que estudiar en la norma y ver qué tipo de irregularidades presentará la estructura. En este caso, el tipo de irregularidad, en este caso, tú dices, no sé, ingeniero, a ver, vamos a ver, hay diferentes tipos de irregularidades. En altura, tienes discontinuidad extrema. Cuando en altura, cuando tienes discontinuidad extrema, discontinuidad extrema es cuando los niveles tienes un volado, sale otro volado, te mandas el volado hasta el vecino, ¿no? Hasta el otro, entonces, es una irregularidad en altura, ¿no? ¿Sí? En altura. Irregularidad torsional, también, esto también va a estar en función de esto, en función de, hay que leer, ¿no? Cuando el edificio dice tiene ciertas derivas, desplazamientos relativos por, tenemos que hacer este cálculo, a ver, espera que me vean acuerdo. La lista esto mejor lo dejo tranquilamente la próxima clase.